historia, del pueblo de Israel y de su pueblo remanente. Antes de empezar, yo quiero que inclinemos nuestros rostros para tener una corta oración. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad de estar delante de ti, de contemplarte a través de la fe y de estar seguros de que tú cumplirás tus promesas a través de tu palabra. Suplicamos que tu Santo Espíritu esté en nuestras mentes y en nuestros corazones con el fin de grabar tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. El texto que leyó la hermana está en Isaías 8, verso 20, si me pueden acompañar a Isaías 8, verso 20. Y en Isaías 8, verso 20 está la forma en la cual Dios desea que nosotros demos testimonio acerca de Él y de su plan de salvación. Quiero que miremos lo que dice Isaías capítulo 8, verso 20. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces usted que el profeta Isaías está haciendo un énfasis en nosotros, en la necesidad de dar testimonio de Dios. Pero hay dos condiciones. Dice que está basado en la ley y en qué más. Y en el testimonio. Es decir, nosotros no podemos inventar un mensaje para dárselo al mundo, sino que nosotros tenemos que absorber el mensaje que Dios envía. Y envió y sigue enviando a través de sus profetas. Porque el mensaje de Dios está de acuerdo al plan de salvación, no de acuerdo a nuestras emociones o a nuestra vida personal. Quiero que miremos que el apóstol Pablo tiene el mismo concepto, pero él va un poco más allá. Quiero que miremos lo que dice Gálatas, capítulo 1, verso 8. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Dice así: más si aún nosotros. Cuando él dice más si aún nosotros, se refiere a los apóstoles. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces usted que el profeta Isaías plantea la forma correcta de dar testimonio, y el apóstol Pablo esto lo lleva un poco más allá y dice: sea anatema aquel que trastorna el evangelio de Dios, aun si fuera un ángel del cielo. Es decir, es tan grave nosotros llevar un mensaje equivocado que el nivel de responsabilidad también recae sobre los ángeles de Dios, que son ministros del Señor enviados en favor de aquellos que están siendo salvos, según el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Ahora quiero que miremos la importancia de nosotros dar testimonio de Dios, porque tal vez nosotros decimos: bueno, esto solo le corresponde al pastor o al primer anciano, o le corresponde a los profetas y a los apóstoles, o a los maestros, escribas, fariseos, saduceos, etc. Pero ¿qué de nosotros? Y la importancia de dar ese testimonio. Quiero que miremos en el Antiguo Testamento la importancia de dar testimonio, no solamente aceptar a Jesús, sino dar testimonio de su palabra y de su plan de salvación. Quiero que miremos lo que dice Levíticos capítulo 5, verso 1. Levíticos 5, verso 1. Dice así: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su ¿qué? Su pecado. Sí, la importancia de dar testimonio, interesante en el Antiguo Testamento. Si usted vio o supo y no dio testimonio, usted se hace responsable del pecado en la cual usted contempló. La importancia en el Antiguo Testamento. Quiero que miremos otro libro en Deuteronomios capítulo 17, verso 6. Deuteronomios 17, verso 6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Hasta dónde trasciende la importancia de dar testimonio? Si habían 2 personas que concordaban con el mismo testimonio y era en un marco de acusación, la persona acusada moría. Pero si era un solo testigo, la persona no moría. Entonces por eso los sacerdotes, los escribas y los fariseos
para condenar a Jesús, buscaron un falso testimonio y decían que no lo hallaron. No encontramos nada en contra de Jesús. ¿Y ahora qué vamos a hacer para cumplir nuestro objetivo homicida? Y dijeron, bueno, pues entonces contratemos 2 testigos falsos. Y contrataron 2 testigos falsos. Y los 2 dieron falso testimonio de que Jesús había dicho de que el templo Él lo derribaría y lo levantaría en 3 días. Y eso fue suficiente para que Jesús fuese condenado. Es decir, la importancia de dar testimonio y de ser testigos, aún en un acto falso. Quiero que miremos otro punto que está en Proverbios capítulo 14, verso 25. Proverbios capítulo 14, verso 25. Proverbios 14, verso 25. Mire lo que dice. El testigo verdadero libra las ¿qué? Las almas, más el engañoso hablará ¿qué? Mentiras. Note usted que también en el ambiente de un juicio justo, el testigo verdadero libra las almas, las salva. Y esa es la importancia en el Antiguo Testamento de dar testimonio de acuerdo a la palabra y a la ley de Dios, para que las almas, las personas sean libradas de la esclavitud. Por eso Jesús, cuando testifica en Revelaciones, dice, yo el testigo fiel. ¿Por qué Jesús dice que es el testigo fiel? Porque Él intercede ante el Padre. Y si Jesús no lleva un testimonio fiel ante el Padre, no podemos ser salvos. Jesús dice, yo el testigo fiel doy testimonio de todas estas cosas. Y esa es la razón por la cual Jesús nos llama a que nosotros seamos testigos verdaderos. Pero nuestro verdadero testimonio tiene que estar basado, según Isaías, a la ley y al testimonio. Yo quiero que miremos el testimonio que han dado los ángeles. Quiero que miremos que ellos sí han sido verdaderos testigos de Jehová, testigos de Jesús, testigos del ministerio de Jesús en el cielo y en la tierra. Quiero que miremos lo que dice Daniel capítulo 9, verso 21. Ustedes recuerdan lo que dijo Pablo, que si aún un ángel del cielo os hablara algo diferente, sea él anatema. Así que ellos han dado testimonios del plan de salvación. Daniel 9, verso 21. El contexto de este capítulo es que a Daniel se le da una profecía de tiempo, de hecho la más larga de toda la historia de la humanidad y la última, que son las 2300 tardes y mañanas. Y Daniel dice, yo no entiendo absolutamente nada de lo que tú me estás hablando. Entonces él ora y Dios envía un ángel para que le explique la profecía. Y esta profecía, inicia con 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel, para que acaben con la iniquidad, con el pecado, y para ungir al santo de los santos y sellar la profecía. Es decir, 70 semanas para que Israel defina su fidelidad a Dios y Jesús venga a esta tierra y fuese ungido por el Espíritu a través del bautismo de Juan. Quiero que leamos lo que dice Daniel 9, verso 21, sabiendo el contexto. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Objetivo, verso 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿De dónde sale el ángel? Del cielo, de la presencia de Dios. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Extraordinario como el ángel Gabriel le explica la profecía de las 2300 tardes y mañanas a este hombre profeta. Él dice, mira lo que va a suceder, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos, es decir, ungir a Jesús. Y es interesante saber
que este tiempo era para terminar con el pecado, pero en un ambiente teológico un ser humano no puede terminar con el pecado. Ninguno de los que estamos aquí podemos lidiar con el pecado, a menos que Jesús nos socorra. Y cuando el ángel dice para terminar con el pecado, lo que el ángel está diciendo es que el pueblo de Dios tendría que aceptar a Jesús como el Mesías para que pudieran terminar con el pecado. Pero lamentablemente Juan 1:11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, es un testimonio conforme a la palabra de Dios. Y cuando Jesús vino a esta tierra y comenzó su ministerio, mire lo que Jesús dice en San Marcos 1, verso 14. San Marcos 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. De lo que venía diciendo Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Por qué Jesús dice el tiempo se ha cumplido? ¿A qué se refiere con el tiempo se ha cumplido? Con el tiempo de las 70 semanas, el tiempo de la profecía. Jesús dice, la profecía se ha cumplido. Cuando Jesús llegó a esta tierra, habían pasado 69 semanas. Y a Jesús le quedaba la última semana, que eran 7 años, para ejercer su ministerio en 3 años, y los otros 3 años restaban para que el pueblo se arrepintiese. Y ahí fue en el año 34 cuando Esteban fue apedreado, y fue como una señal del rechazo total del testimonio de Dios. Y por eso el ángel está en armonía con Jesús. Dice, mire, Jesús tiene que venir en esta época. Y cuando Jesús se manifiesta por primera vez, Jesús indica la profecía que señalaba el lugar exacto y la fecha exacta de su aparición como el Mesías, el ungido de Dios. Ahora, no solamente Marcos da este testimonio, sino que Pablo en Gálatas 4:4 también tiene un espíritu, el espíritu de profecía, y dice en el versículo 4 lo siguiente. Gálatas capítulo 4, verso 4. Gálatas 4, verso 4. Pablo escribe según el espíritu de profecía y dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces usted, que el apóstol Pablo tiene un testimonio armónico con lo que dijo Daniel, con lo que dijo Marcos y con lo que Jesús mismo testificó. Sí, es un testimonio fiel el de los ángeles. Quiero que miremos otro testimonio según San Mateo capítulo 1, verso 20, con respecto a su nacimiento. Este fue un testimonio de un ángel que se acerca a José. José estaba muy nervioso, que José dijo, bueno, esta mujer está en embarazo y yo no he estado con ella. Y esto es raro, pero como yo soy justo, entonces yo la voy a dejar libre para que se vaya. Y no la voy a injuriar, porque si la injurio, la apedrean, la matan. Si yo la amo, la voy a dejar libre. Y dice el verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y sigue dando testimonio el ángel, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, gloria a Dios. Eso era lo que decía Daniel, para terminar con que con el pecado, la prevaricación, pero era solamente aceptando a Jesús. Y los ángeles siguen dando testimonio no solamente de la profecía de que Jesús vendría, sino en la persona de la cual vendría Él. Y ahora no solamente esto, sino que dan testimonios de cada movimiento del Señor Jesús en esta tierra. Y quiero que miremos lo que dice el capítulo 2 y el verso 13 del mismo libro de San Mateo. Capítulo 2, verso 13 de San Mateo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor
apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Para matarlo. Es decir, cada testimonio que daban los ángeles era conforme al desarrollo del plan de salvación. Extraordinario. Por eso el apóstol Pablo dijo: si aún un ángel dice algo diferente, el tal sea anatema. Porque es la responsabilidad que sobrecayó sobre el apóstol Juan cuando estaba en sus últimos días de su ministerio. Dice: yo, el apóstol Juan, el testimonio de Jesús, la revelación de Jesús que Dios le dio a Jesús, y Jesús se la dio ¿a quién? A su ángel, y su ángel se la dio ¿a quién? A Juan, y Juan se la dio ¿a quién? A las 7 iglesias, y las 7 iglesias como consecuencia tendrían que dárselas ¿a quién? Al mundo. Entonces es un testimonio consecuente, no puede esto ser trastornado por nuestros impulsos o nuestras teorías. Quiero que miremos otro testimonio, y es al final del ministerio de Jesús, en San Mateo capítulo 28, versos del 2 al 7. Esta es la resurrección. San Mateo 28, verso 2. Esto es la resurrección, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, como símbolo de triunfo. Se sentó sobre ella. Ha resucitado. Dice el verso 3: su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Un solo ángel provocó temblor. Extraordinario. Y dice el verso 5: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Extraordinario testimonio, siguiendo los pasos del maestro. Y el verso 7 dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Extraordinario, los ángeles dando testimonio fiel del plan de salvación, ni uno más ni uno menos, y siempre estuvieron allí para fortalecer y dar el mensaje de Jesús a los que le seguían. Y finalmente quiero que miremos lo que dice Hechos capítulo 1, verso 10. Hechos capítulo 1, verso 10. Esta es la partida de Jesús al cielo, en el monte de los olivos. Y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, los apóstoles, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo despiden y también profetizan su ¿qué? Su segunda venida. Le dicen: este que se fue vendrá. Es decir, el testimonio instantáneo de la segunda venida de Jesús. Y es maravilloso saber cómo estos seres nos han dejado un ejemplo estricto de nosotros, para nosotros dar el mensaje al mundo. ¿Cómo nosotros debemos dar el mensaje al mundo? Muchas personas dicen: bueno, pues es chévere el evangelismo, a mí me gusta escucharlo, a mí me emociona, pero pare de sufrir no es para este tiempo. Y muchos de nosotros estamos dando ese mensaje: pare de sufrir. Dios solucionará tus deudas, eso es verdad, Él lo promete. Pero para este tiempo hay un mensaje especial. Y nosotros muchas veces, perdone si se siente regañado, queremos como entretener al pueblo de Dios con un mensaje especial para este tiempo. Y eso es un error, de acuerdo al texto bíblico. Entretener al mundo con un mensaje de prosperidad.
Esas son las iglesias que no conocen el mensaje presente y no tienen en qué más concentrarse. Se concentran en sus necesidades y no en un mensaje urgente que concierne a la obra presente de Jesús. Quiero que miremos lo que dice Hechos 1, verso 8. Ahora, los ángeles dieron un testimonio extraordinario. Lo hemos leído. Pero los apóstoles también fueron llamados a dar testimonio. Y ese testimonio quiero que miremos en qué estaba basado. Mire la orden de Jesús en el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, fueron llamados a dar testimonios, pero habían condiciones. La primera condición es que ellos no podrían dar un testimonio sin el poder de Dios. Es decir, no iban a correr. Como dice Jeremías, ellos corrían y yo no los había enviado. Ese no es un impulso, es una orden de Dios. Id y predicad el evangelio. Otro punto es que tenían que permanecer en Jerusalén, especialmente en el aposento alto, donde ellos estuvieron 120 personas en armonía, reconciliándose unos con otros por la lucha del poder. Ustedes saben, durante todo el ministerio de Jesús, durante los 3 años, lo que fue una contemplación, sí, aprendieron, sí, pero la mayor parte fue una lucha de poder. ¿Quién será el primero? Jesús dijo, vosotros no seréis así, sino que el mayor servirá a todos. Entonces, esos problemas tuvieron que arreglarse para que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos y pudieran dar testimonio en Jerusalén, en Samaria y a lo último de la tierra. Hay un dato importante, y es que en Jerusalén era porque allí venía el evangelio y allí estaba la gente, entre comillas, fiel, los que tenían los oráculos de la verdad. Y Samaria eran las 11 tribus de Israel que se habían pervertido en la idolatría. 11 tribus pervertidas en la idolatría, por eso se llaman los samaritanos. Y Judea era la tribu que había permanecido fiel. ¿Sí? Va por escala. Y a lo último, los que están en tinieblas, al mundo. Sí, Jesús es un Dios de orden. Por eso al principio les dijo, vayan a la casa, a las ovejas de Israel que están ¿qué? Perdidas. Y después le da la orden de que vayan a todo el mundo. Ahora, ¿qué testimonio estos hombres de Dios tenían que darle al mundo? Vamos a ver el testimonio que ellos tenían que darle al mundo. Verso 22 del mismo capítulo. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan. Voy a dar el contexto. Este versículo habla de la elección del que va a reemplazar a Judas. Judas se colgó, se reventó. Entonces necesitaban a alguien, lamentablemente, necesitaban a alguien que completara el número para que el Espíritu de Dios pudiera descender. Eran 12. Pero él había apostatado. Entonces mire la condición de aquel que van a escoger, los requisitos. Y necesitamos uno, pero ¿cuáles son los requisitos del que necesitamos escoger? Mire los requisitos. Comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, Jesús, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Si Matías tenía que haber estado cuando Juan estaba predicando en el río del Jordán, cuando Jesús se bautizó en el río del Jordán, durante todo su ministerio y sus enseñanzas, hasta que Jesús se paró en el monte de los olivos y fue llevado al cielo. Ese hombre, Matías, había sido preparado por Dios porque Judas había de apostatar. ¿Y cómo Dios lo preparó? Simplemente siendo testigo de lo que Jesús había hecho. Extraordinario. Por eso el testimonio era de lo que Jesús estaba haciendo o había hecho. Quiero que miremos lo que dice Hechos 2, verso 32. Hechos 2, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Es decir, ellos darían testimonios de la vida, obra y ministerio ¿de quién? De Jesús. Y eso fue lo que Jesús les dijo, vosotros me seréis testigos hasta el fin del mundo. Es decir, un testimonio en armonía a la obra presente de Jesús para ese tiempo.
Quiero que miremos lo que dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 1. No solamente testigos de lo que Jesús había hecho, sino que ellos también tendrían que ser testigos experimental. O sea, ellos tenían que experimentar el testimonio de Jesús. Y está en Primera de Pedro capítulo 5 verso 1. No solamente testigos oculares, sino testigos experimentales. Dice el verso 1 de Primera de Pedro. Pedro en su humildad, después de su conversión, dice que él es un anciano cuando era un apóstol, ¿cierto? Pero al principio, yo Señor quiero ir, yo soy. Siempre él estaba allí, pero después de la lección que Jesús le permitió vivir, de ese chasco pues, cuando negó a Jesús, sus humos fueron bajados. Y dijo, solamente esto tú lo sabes todo, Señor. Y luego dice, yo no soy apóstol, sino soy un anciano entre vosotros. Es extraordinario cómo Dios transforma y permite que nosotros llevemos ese testimonio. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos ¿de quién? De Cristo, que soy también participante de la gloria que será ¿qué? Revelada. Extraordinario, no solamente ser testigos oculares, sino que de los padecimientos de Jesús. Él padeció y se humilló en esta tierra y dice, no solamente voy a ser testigo de estos padecimientos, o sea, de la corona de espina, sino que voy a ser testigo de la gloria que ha de ser ¿qué? Revelada en su segunda venida. Y este fue el testimonio que los apóstoles tenían que dar y tenían que vivir. Y por este testimonio muchos murieron. Y nosotros nos vamos a la era de la Reforma y muchos también murieron por decir, Jesús nos salva por fe. La justificación por la fe que predicó Lutero, los valdenses, Wycliffe, Knox y muchos. Jerónimo que dijo, no, yo ya no creo en Jesús. Y en la cárcel dijo, no, pero ¿yo qué hice? Yo sí creo en Jesús, lo quemaron, ya. Entonces, el testimonio de Jesús es real. O sea, usted no lo ve, pero es real. Y ese es el único testimonio por la cual Jesús nos reclama cuando Satanás nos acusa. Dice, pero este hombre dice que es cristiano y mira lo que hace. Pero Jesús dice, yo morí en su lugar. Es decir, mi testimonio lo rescata. Y es real. Mucha gente dice, no, pues tenemos que apelar a nuestras necesidades. Pero primero está el testimonio de Jesús y su santa ley en nuestros corazones. Los apóstoles no solamente tenían que ser testigos de las cosas que Jesús hizo, porque Jesús profetizó en San Mateo 24 que vendrían muchos falsos profetas, maestros y ¿qué más? Y cristos. Se vendrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Entonces, ¿cómo nosotros distinguimos el verdadero Cristo de los que han de aparecer? Sí, Jesús tenía una singularidad de que a pesar de que estaba en la carne, continuaba siendo ¿qué? Dios. Ellos tenían que ser testigos de su ministerio terrenal y de su divinidad. ¿Cómo darían testimonio de su divinidad? Quiero que miremos que Jesús nos manda a ser testigos también de su divinidad, porque hay muchos que quieren tomar su lugar en esta tierra, o por lo menos sistemas religiosos, por no mencionarlos. Dice Isaías 43, verso 10, de lo que tenemos que ser testigos, a más de ser testigos de su ministerio terrenal. Miren lo que dice Isaías capítulo 43, verso 10. Isaías 43, verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Interesante que Dios dice, ustedes son testigos de que yo soy Dios y no hay otro que me pueda reemplazar en esta tierra, dice el Señor. Y el verso 11 dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Sí? Su divinidad está relacionada estrechamente con su plan de salvación. Y sigue diciendo el verso 12, yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que soy Dios.
Amén. Y sigue diciendo, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Nadie, es cierto, es una respuesta automática. Nadie. Entonces vemos cómo el profeta Isaías plantea la divinidad de Dios como única y exclusiva. Y no solamente eso, sino que plantea de que en esta tierra tienen que haber testigos de que Él existe como único Dios verdadero. Por eso Jesús, al final de su ministerio, en Juan 17, cuando Él termina su ministerio y ora al Padre, dice, Padre, la hora se acabó. Él dice, ha llegado cuando iba a ser crucificado. Pero cuando terminó dice, bueno, yo me voy al cielo. Y terminé la obra que tú me encomendaste. Y luego dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Era trascendental que los discípulos tuvieran un testimonio de su divinidad. Y Jesús en su ministerio terrenal se encargó de hacerlo. Quiero que miremos lo que dice San Mateo, capítulo 17, verso 1 y verso 2. San Mateo 17, versículo 2 y verso 3. Perdón, verso 1, verso 2. Disculpe, estoy un poco medio. San Mateo 17, 1 y 2. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Qué testimonio Jesús estaba dando a los discípulos? De que Él era Dios. De que a pesar de que estaba en la carne, su naturaleza era ¿qué? Divina. Y este era el testimonio del Dios verdadero. Y el verso 5 muestra la aprobación del Padre sobre el ministerio de Jesús. Y dice, mientras Él aún hablaba, es decir, Jesús, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. Extraordinario, como el Padre aprueba el ministerio de Jesús desde el cielo, y Jesús lo refleja a través de su naturaleza, fulgura sus vestidos y sus características físicas. Es la misma descripción que da Juan en Apocalipsis capítulo 1, cuando ve al Hijo del Hombre en medio de los candelabros. Dice que lo vio y sus pies eran bruñidos y su pelo y todo era blanco. Sí, Jesús está siendo descrito aquí en San Mateo como el Hijo de Dios en su divinidad. De esto tenían que ser testigos. Y más tarde el apóstol Pedro dice, miren, nosotros damos testimonio del Evangelio, pero nosotros no hablamos fábulas filosóficas. ¿Y en qué se basa Pedro para dar ese testimonio o esa corrección? Dice, nosotros no somos filósofos, nosotros somos testigos de Dios. Y mira lo que dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Primera de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿Qué son fábulas? Cuentos. Y sigue diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su ¿qué? Su majestad. Ahora, ¿a qué apela el apóstol Pedro cuando dice nosotros vimos su majestad? A ese momento en el cual Jesús los lleva al monte de la transfiguración. Y dice el verso 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Extraordinario. Él dice, este testimonio que Jesús nos dio en el monte es nuestro testimonio que le damos al mundo de que Jesús no fue un cuento, sino que su plan de salvación está basado en su persona como Dios. Extraordinario el testimonio que los apóstoles dan de Jesús como el único Dios verdadero.
Y no solamente eso, sino que el apóstol Pedro dice, bueno, nosotros damos testimonio y eso es muy bonito, pero Jesús también nos hace participantes de su divinidad. No solamente de su testimonio, de su mensaje, sino que su divinidad también esto se nos es dada a nosotros. Y eso está escrito aquí en segunda de Pedro también. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, simplemente de una reversa de una página y lo encontrará. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Sigue diciendo el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza ¿qué? Divina. Y sigue diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Extraordinario. Como él dice, nosotros damos testimonio de que Jesús es Dios, pero él también nos hace testigos de su naturaleza poniéndola en nosotros. Nos hace participantes de su naturaleza divina. Ahora dice, ¿cómo nosotros somos participantes de esa naturaleza divina? Siendo transformados conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eso es ser participantes de su naturaleza divina, según Moisés en Génesis 1, versos 26 y 27. Nosotros hasta ahorita hemos visto cómo los ángeles dieron un testimonio extraordinario, ¿lo recuerdan? Hemos visto cómo los apóstoles fueron llamados a dar un testimonio fiel y extraordinario acerca de Jesús y su obra. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es el testimonio que debemos de dar nosotros? Porque todos los testimonios que han sido dados han sido de acuerdo a la obra de Jesús. Y Jesús hoy está haciendo una obra extraordinaria en el cielo. Y Jesús nos llama a ser participantes de esa obra para que la demos a conocer al mundo. Si nosotros no damos un testimonio fiel, entonces Jesús está haciendo una cosa en el cielo y nosotros otra en la tierra. No hay armonía. Jesús está en el santuario y nosotros estamos en pares de sufrir la prosperidad y Jesús está haciendo otra cosa y esperando que el mundo se arrepienta y acepte su obra. Quiero que miremos lo que dice Habacuc 2:20. Habacuc capítulo 2, verso 20. Ustedes conocen ese versículo muy bien. Habacuc capítulo 2, verso 20. Habacuc capítulo 2, verso 20. Dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la ¿qué? Toda la tierra. Ahora la pregunta es, ¿en qué contexto está este versículo? ¿Jesús siempre ha estado en el templo o está hablando del templo de Salomón? Jesús siempre ha estado en el templo. Cuando Moisés recibe la orden de levantar el templo, el tabernáculo, dice, hazlo todo conforme al modelo que se te fue ¿qué? Mostrado. Y el modelo que se le fue mostrado fue lo que él vio en el cielo, o sea, la realidad del cielo, que Jesús está en el templo y toda la tierra, no solamente Israel, toda la tierra tiene que aceptar ese testimonio de que Jesús está en el templo. Pero ese testimonio está sellado hasta el tiempo del fin para que ellos diesen ese mensaje de que Jesús pasaba del lugar santo al lugar ¿qué? Santísimo. Y por eso en Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2, el apóstol Pablo da consuelo a los hebreos. Quiero dar un poquito de contexto con respecto a esta carta. Mire, los cristianos, los judeocristianos, que salieron huyendo de Jerusalén por causa de la destrucción que sobrevenía por parte de los romanos, general Tito, ustedes saben, años 70, destruye Jerusalén. Jesús les dice, ¿qué deben hacer cuando estas cosas sucedan? ¿Qué dice Jesús? Huyan cuando vean a la ciudad que sitiada. Y ellos huyen. Entonces Tito dice, bueno, yo quisiera conservar el templo porque me parece que eso es sagrado. Pero dice el conflicto de los siglos de que los soldados se enardecieron tanto que no escucharon a su general y los dardos cayeron adentro y quemaron, derritieron el oro y todo lo que hay adentro. Ahora, la esperanza de un judío cristiano siempre ha estado centrado en dos cosas: el templo y la ley. El templo porque refleja el plan de salvación y la ley porque es el carácter de Dios.
Y cuando los judíos vieron que el templo fue destruido, sus esperanzas, juntamente con el templo, fueron destruidas. Y los discípulos de Jesús, que estaban acostumbrados a los judíos, aún en la circuncisión, Pablo tuvo que corregirlos. Pedro y los apóstoles en una reunión, ellos dijeron, bueno, nosotros hemos quedado sin templo y sin tierra y somos unos peregrinos. ¿Y nuestra esperanza dónde está? Y ahí el apóstol Pablo dice, ustedes tienen esperanza. Porque a pesar de que el templo terrenal fue destruido, en el cielo hay uno que fue levantado no con mano de hombre, sino por Dios. Y los dirige directamente al cielo. Él le dice, allá está vuestra esperanza. Aunque el templo de Jerusalén fue destruido. Quiero que miremos lo que dice Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Dice así, el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, es decir, y no Moisés o Salomón. Extraordinario. Pablo le dice, mire, allá está su esperanza. Y no solamente con el templo celestial, sino con el sumo sacerdote que nunca muere. Dice la misma carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 11 y verso 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Extraordinario cómo el apóstol Pablo esto muestra que la única esperanza del cristiano de ahí para adelante era Jesús y su templo y su obra. Ahora nosotros decimos, pero ¿cómo nosotros podemos acercarnos a Dios estando en su templo? ¿Cómo podemos tener esa experiencia y ser testigos en el mundo de la obra presente de Jesús en el santuario? Porque Jesús está en el tercer cielo y nosotros estamos en la tierra, en lo más bajo del universo. Pero lo que nos acerca a Dios es la fe. Y el apóstol Pablo, en la misma carta, está el desarrollo de este tema. En el capítulo 4, verso 15 y verso 16, dice algo extraordinario acerca de la obra que Jesús está desempeñando ahora mismo con respecto a su pueblo en esta tierra. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora el consejo es este: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, el ministerio presente de Jesús sí nos afecta hoy. Y de eso es que tenemos que ser testigos a un mundo que necesita salvación. De la obra presente de Jesús. Yo les voy a contar una experiencia. Yo estuve llenando unos formularios para hacer una maestría online. Entonces la persona me dice, ¿tú terminaste teología? Yo le dije, sí, yo terminé teología. Y luego me dice, ¿tú eres adventista? Yo le dije, sí, soy adventista. ¿Tú crees en Elena de White? Yo, sí, yo creo que ella escribió para el Señor. Y luego me dice, ¿así que tú crees en el santuario? Yo le dije, sí, esta doctrina no te sirve, que nosotros no creemos en eso. Si el mundo necesita entender eso. Y era un director de una maestría. Dice, nosotros creemos solamente en la justificación por la fe. Pero ustedes creen en un santuario. Nosotros no creemos en eso. Esta maestría no te sirve. No te va a ayudar mucho. Yo dije, wow. ¿Cómo tú me hablas a mí de justificación sin un sacrificio? O sea, tú te estás contradiciendo. Porque para que alguien pueda ser justificado, tiene que haber un sacrificio, alguien que se sacrifique. Y para que alguien que se sacrifique, tiene que haber un templo. O sea, una cosa lleva a otra. Entonces la persona misma rechazó el mensaje mío, pero se contradecía con su afirmación.
Entonces el mundo necesita escuchar este mensaje. Aún doctores y maestros no han entendido lo que nosotros como hermanitos hemos entendido por la gracia del Señor. Y es nuestra necesidad de darlo a conocer ¿a dónde? Al mundo, que Jesús está haciendo una obra hoy, de que no solamente es el maestro de Galilea, que muchos lo tienen como el maestro de Galilea, sino aquel que resucitó y tiene las vestiduras sacerdotales y está a punto de colocarse las vestiduras de rey para venir a esta tierra por los que le esperan. Muchas personas dicen, bueno, este testimonio es para los pastores, ellos que están contratados. Yo estoy en mi casa, no tengo nada que ver. No. Apóstol Pedro tiene un mensaje Dios tiene un mensaje para todos los niveles, de entendimiento social, económico, etc. Y Dios a través de Pedro dice en su primera carta y relaciona al apóstol Pedro el ministerio de Jesús con el nuestro. Miren lo que dice primera de Pedro 2:9. ¿Quién de ustedes sacrifica un cordero para ser perdonado? Ninguno, ni los católicos lo hacen. Pero mire lo que dice el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Por qué somos real sacerdocio? Pues estamos relacionados con la obra actual ¿de quién? De Cristo en el santuario. Por eso, por esa causa, somos real sacerdocio. Y dice, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es extraordinario cómo el apóstol Pablo hace partícipe a todo el mundo de la obra de Jesús en este momento. La obra de Jesús, cómo nosotros definimos la verdad presente, sabiendo lo que Jesús está haciendo en el momento. Eso es verdad presente. Ese es el mensaje presente. Y muchos cristianos han muerto. Por ejemplo, en estos días, creo que es en la India, muchos templos cristianos han sido quemados, muchos cristianos. Muchas personas se avergüenzan y dicen, bueno, pues yo estoy muy joven para dar testimonio, tengo que vivir la vida, etcétera, etcétera. O dicen, no, ay, qué oso hacer esto, la señorita. Pero, Dios promete que su obra, a pesar de nuestras debilidades, terminará en esta tierra. A pesar de toda la pereza humana y de todos los obstáculos de este mundo, los gobiernos totalitaristas, bueno, no me corresponde hablar de eso, pero gobiernos que oprimen la religión y el pueblo, Dios promete que su obra se terminará. Y quiero terminar con un escrito de Elena de White, una nota 118 de 1902. Y terminamos. En la gran obra final nos encontraremos con perplejidades que no sabremos cómo afrontar. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están actuando, que una mano divina maneja el timón y que Dios obrará para que se realicen sus propósitos. Extraordinario que con esta promesa podamos continuar encomendando nuestras almas al fiel Creador y Salvador. Y podamos dar testimonio a un mundo que es como nosotros, débiles, que lo necesita. El Señor nos bendiga y fue un placer haber compartido con ustedes la palabra de Dios. ¿Cuánto agradecemos al Señor? Steven, gracias por venir y estar con nosotros.